Muy bien, muchas gracias a todos. Buenos días y bienvenidos. Yo soy su servidor Víctor Hugo Castañeda Pérez y vamos a platicar 4 horas de aquí a las 2 de la tarde lo más trascendente de las novedades fiscales para 2018. Vamos a ver algunos aspectos de ley de ingresos, cómo quedó, no hubieron cambios sustanciales ahí en esta parte. Tocaremos unos aspectos a manera de recordatorio de Código Fiscal de la Federación. Por supuesto, ahí está incluido el CFDI, que es el tema de hoy, cómo quedan algunos aspectos relacionados con esta figura. En ley de renta, los cambios que tenemos para 2018, que básicamente no son cambios, sino pues la confirmación de algo que estábamos nosotros ya aplicando desde el año pasado y que estábamos a la expectativa en materia, por ejemplo, de subcontratación laboral, lo que conocemos como el outsourcing, y algunas reglas de miscelánea para este ejercicio. ¿Cómo quedaron en este aspecto? Entonces, miren, empezamos. Aquí vemos en Ley de Ingresos de la Federación las expectativas que se tenían al momento de crear esta ley de ingresos. Teníamos ahí que se presenta al Congreso de la Unión una estimación para 2018 en cuanto al crecimiento real del Producto Interno Bruto, un 2.5% para este ejercicio 2018. Si nosotros lo comparamos con el del año pasado, un 2.2% que tuvimos en crecimiento del Producto Interno Bruto, la expectativa para este año 2.5%. En cuanto a los precios del petróleo, ustedes saben que el precio del petróleo es una base importante para la determinación de los ingresos del erario público, $43 por barril el año pasado. En términos ya finales, para este año, $46 por barril, una expectativa en cuanto al valor del petróleo, precio por barril. Estamos hablando que en términos reales pudiera ser un poco mayor por la parte que estamos viendo de manera a nivel internacional. La plataforma de producción de petróleo, fíjense, 1.944.000 barriles el año pasado en promedio. Hoy una expectativa de 1.983.000 barriles, un incremento, aunque no es mucho el incremento, pero finalmente tenemos un incremento. El precio tipo de cambio del dólar, 18.70 el año pasado, 18.1 hoy para 2018. Y en cuanto a la tasa de interés promedio, un 6.7%. Lo cual en algunas ocasiones genera pues el endeudamiento del erario del gobierno del estado, un 7% de tasa de interés promedio en cuanto a CETES a 28 días, lo que generaría para el gobierno federal este endeudamiento. Entonces, fíjense las cifras de 2017 y la expectativa para 2018. Con base en estas expectativas, tendríamos una ley de ingresos aprobada para la obtención de 5.279.667 millones de pesos. Ahorita vamos a ver cómo queda respecto de las cifras del año pasado, pero hoy hablamos que el gobierno federal espera recibir para 2018 ingresos por 5.279.667 millones de pesos. Esta expectativa, fíjense, cambió un poquito lo que finalmente se aprobó. Ahí pueden ustedes ver en su lámina 5.279.000. Lo que tienen en la columna de la izquierda es lo que se había presupuestado cuando se presenta la iniciativa de ley de ingresos al Congreso de la Unión. Ahí se había presupuestado 5.236.375. Finalmente se aprobó la ley de ingresos con ingresos de 5.279.000. O sea, hay una diferencia de 43.291 millones de pesos, un 0.8% de variación entre lo que presupuestó el gobierno federal, que presenta la ley de ingresos al Congreso, y lo que finalmente se aprueba por parte del Congreso de la Unión. Había presupuestado 5.236.000,
hoy se le aprobó 5.279.000. Es obviamente con un nivel de endeudamiento que tienen ustedes abajo, en donde respecto al año pasado, respecto a lo que se había presupuestado, no se modificó. De esos 5.279.000, hay un nivel de endeudamiento del gobierno federal por 501.375 millones de pesos. Entonces, fíjense, de esto que finalmente se presupuestó contra lo que se autorizó en la ley de ingresos, ya como tenemos lo que se espera recaudar, tenemos presupuestado en impuestos sobre la renta 1.562.000 millones y finalmente queda en 1.566.000. ¿Por qué el Congreso de la Unión consideró un incremento de 3.988 millones de pesos respecto de lo que había planteado el gobierno federal? Porque vio el comportamiento. Recuerden que esto fue más o menos en octubre, noviembre, cuando se presenta y se discute la ley de ingresos. Entonces el gobierno federal le presenta una expectativa de captación de impuestos sobre la renta de 1.562.000 millones de pesos y el Congreso finalmente aprueba la ley de ingresos con una captación de ISR de 1.566.000, un incremento de 3.988 millones de pesos, 1.3%. ¿Por qué ese incremento? Porque dijimos lo que se vivió a final de año respecto a la recaudación, sobre todo por la implementación del CFDI y demás, generó una expectativa de captación mayor en impuestos sobre la renta. De hecho, ahorita vamos a ver el comparativo entre el ISR captado el 2017 y lo que se espera captar en 2018. Ese incremento importante que tiene el impuesto sobre la renta se debe básicamente a los esquemas de fiscalización que ha venido puliendo la autoridad. Dentro de ellos, las revisiones electrónicas y el CFDI en su versión 3.3. Un costo importante para el Estado la implementación de esta nueva versión del comprobante fiscal, pero también un rendimiento, la captación de un impuesto mucho mayor respecto a lo que se había captado el año pasado. Entonces, sobre esto, fíjense, tenemos en impuestos sobre la renta lo presupuestado y lo que realmente se autorizó. Y en nivel de endeudamiento, se había presupuestado 501.375 billones y finalmente se autorizó 501.375 billones de pesos. Eso no se movió. Ahí tienen ustedes en la parte de hasta abajo, para efectos de la Ciudad de México, lo que antes era el Distrito Federal, el endeudamiento que se le autorizó para 2018. Era una cifra presupuestada en 4.500 billones de pesos y hoy hablamos de 5.500 millones, de pesos. Entonces, sobre esto tenemos para 2018 en un comparativo respecto a 2017. Los ingresos aprobados para 2018 dijimos 5.279.667 millones de pesos. El año pasado fue un presupuesto autorizado de 4.888.892 millones de pesos, un incremento pues de 390.774 millones de pesos. Es decir, 2018 se ha presupuestado arriba del año pasado en un casi 8%, 7.99%. De esto tenemos nosotros que el gobierno federal estaría captando por impuestos, por contribuciones, por derechos, por aprovechamientos, 3.584.000 millones, 3.584.918 millones de pesos. El año pasado, las contribuciones le generaron al gobierno un ingreso de 3.263.736 millones. Si ustedes se fijan, allí entre lo que ahora sí hablamos de comparativo de años. Hace un momento la lámina yo les mostraba lo que se había presupuestado y lo que se había autorizado. Pero fíjense el crecimiento en la captación de contribuciones que se espera para 2018 respecto del año pasado. Hay un incremento de 321.000 millones de pesos, 321.000 millones de pesos. ¿A qué se debe ese incremento? Básicamente decíamos, ustedes pueden ver el desglose. Fíjense, estos ingresos del gobierno federal están divididos en el punto número 1 que aparece ahí, impuestos, y luego tenemos la parte de impuesto al comercio exterior, impuesto sobre nóminas, impuestos ecológicos, accesorios y otros impuestos, y luego tenemos las cuotas y aportaciones de seguridad social. O sea, impuestos,
cuotas, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos. Estamos hablando ahí básicamente de 10 renglones, ingresos derivados de financiamientos. Los ingresos del gobierno federal para 2018 se esperan que haya un incremento de 321,000 millones de pesos. De esos 321,000 millones de pesos, 218,000 son de impuestos. 218,000 son de impuestos. Si vemos el número 2, que son cuotas y aportaciones de seguridad social, estamos hablando de 26,060. Luego, en contribuciones de mejoras, 2.50. O sea, en derechos, 1,642 millones. En aprovechamientos, 31,000. En ingresos de ventas de bienes y servicios, 70,000 millones. Es decir, la parte fuerte del incremento en los ingresos que piensa recaudar el gobierno federal para 2018 respecto del año pasado, la parte fuerte de esos incrementos está en impuestos. De esos 2,957 que espera recaudar, 218,000 millones de pesos son de impuestos. O sea, 321,000 se espera que suba la recaudación en contribuciones, ingresos que cobraría el gobierno federal. De esos 321,000, 218,000 son de impuestos. Los demás son de cuotas del Seguro Social, los demás son aprovechamientos, derechos, accesorios, servicios que piensa prestar el Estado. Fíjense, la mayor parte en el incremento de los ingresos está en impuestos. Y de esos 218,000, la mayor parte está en el impuesto sobre la renta. Fíjense, de 218,000 que crecería la captación en impuestos, cuando hablamos de impuestos hablamos de todos los que tienen ustedes ahí, ISR, impuesto sobre el patrimonio, IEPS, IVA, IEPS a la gasolina, etcétera. 140,000 millones de pesos de los 218,000 que crecerá la recaudación son de ISR. Fíjense, más de la mitad del crecimiento en los impuestos es por impuestos sobre la renta. ¿A qué se debe ese incremento? A esa intervención importante del ISR, justamente a lo que acabamos de comentar hace un rato. En la recaudación que espera el gobierno, ya de acuerdo a lo que vivieron en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, por la implementación del nuevo CFDI 3.3 y por la versión 1.0 del CFDI de pago que empezará en abril, se espera captar una parte importante de impuestos. En IVA tenemos ahí IVA 79,000, también es una parte importante. Crece respecto del año pasado 79,282 millones de pesos. ¿A qué se debe el crecimiento en la captación de IVA por parte del gobierno federal o a la expectativa? A la aplicación ya del CFDI de pago. Recuerden ustedes que el CFDI de pago, la misión importante, tiene que ver con la captación de IVA por parte del Estado. Recuerden que el uso del CFDI de pago es por cada pago que me haga mi cliente. Y esto básicamente orientado a la información que tendría el gobierno para efecto del impuesto al valor agregado. El ISR opera sobre la base de vengado, no me importa si ya cobraste, por el hecho de tener ya el derecho a cobrar o por haber prestado el servicio, haber entregado el bien o por haber emitido el comprobante. Ya tienes obligación de pagar un impuesto. Ese se mueve sobre base de vengado. El IVA no. El IVA se mueve sobre base de flujo efectivo. Entonces, si ya está pagado, me debes IVA. Si no está pagado, no me debes IVA. Y entonces la intención en materia del CFDI de pago es justamente el que el gobierno esté recibiendo la información si captamos por parte de los contribuyentes ese cobro de IVA o no, para tener esta información. Entonces, ahí está en IVA y en impuestos sobre la renta. Entre los dos hablamos de 220,000 pesos aproximadamente. Hay un rebase porque hay una disminución, por ejemplo, en IEPS hay una disminución de 12,113 millones de pesos. Ahora, de esto, fíjense, tenemos en aportaciones de seguro social. Se espera un crecimiento en la captación de estos pagos
de 26,060 millones de pesos. El año pasado hubo una captación de 283,241 millones de pesos y este año se espera 309,302 millones de pesos. Recuerden que parte de esto, el año pasado, a finales de junio, principios de julio, se anuncia la aplicación por parte del IMSS del CIROC, que es la aplicación que deben utilizar las constructoras para informarle del registro de obra y demás. Y este mecanismo se hizo obligatorio a partir del 1 de septiembre del año pasado. Entonces, hoy en 2018, todas las constructoras o aquellos que tengan que ver con el sector, independientemente que sean propietarios, contratistas o subcontratistas, que hagas toda la obra, que hagas una fase de obra o que seas el propietario bajo cierta regulación, inclusive los intermediarios, aquellos como se le llama las pagadoras, los que tienen al personal, están obligados a presentar una información al Seguro Social respecto de la obra o la fase de obra que estén haciendo. Entonces, esto al final le va a dar al IMSS mayor captación en los pagos de las cuotas obrero-patronales. Ese es un punto del cual les genera esta expectativa de crecimiento. El otro punto tiene que ver con el cruce de información que se da entre el SAT y el Seguro Social, y entonces aquí también el CFDI juega un papel muy importante. Recuerden ustedes que el CFDI de nómina también sufre modificaciones a partir de abril del año pasado, y esto se suma a otras modificaciones que tuvo el CFDI nómina a partir de enero de este año. Entonces, estamos hablando ahí de una información que finalmente, aunque está orientada al SAT, ellos se cruzan información y entonces a través de este cruce se piensa captar más pago de cuotas de seguro social, tanto por parte del IMSS como por parte del Infonavit. Entonces, ese crecimiento básicamente está sustentado en estos dos cambios que se hicieron el año pasado y en este año respecto del cumplimiento. No tenemos contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos. Hay una expectativa de incremento sustancial en ingresos por venta de bienes y servicios. Recuerden ustedes que el Estado también presta algunos servicios y eso le genera una recaudación. Es decir, el Estado está percibiendo esos ingresos que hablamos al principio, una parte por el pago de impuestos, otra parte por el pago de cuotas de seguro social, otra parte por el pago de aprovechamientos, derechos, etcétera, y otra parte por los servicios que el mismo Estado presta y que nosotros los pobladores tenemos que pagar. Entonces, ahí está básicamente el comparativo entre la ley de ingresos del año pasado y la ley de ingresos de este año. En resumen, pues, podemos decir, como lo mostramos al principio, la expectativa es captar casi 400,000 millones de pesos más respecto del año pasado, y de los cuales el 50% tiene que ver con impuestos sobre la renta e IVA. Ese es, pues, el resultado de los cambios que ha venido implementando el SAT el año pasado en cuanto al CFDI, en cuanto a revisiones electrónicas y en cuanto a contabilidad electrónica. Otro punto importante aquí es el incremento en la tasa de recargos. Recuerden que el año pasado, y hace ya bastantitos años, desde la administración del señor Vicente Fox, teníamos una tasa de recargos mensual del 1.13%, que básicamente es la que ocupábamos todos en los pagos por mora. 1.13%, cada mes, enero, febrero, marzo, todo el año 1.13% cada mes. Hoy, a partir de enero del 18, la tasa de recargos se incrementa a 1.47%. Esto es importante si ustedes tienen un sistema de nóminas, un sistema, por ejemplo, como el SUA, un sistema de cálculo de contribuciones como el ISR, etcétera, de manera extemporánea. Hay que considerar que la tasa de recargos ya no será del 1.13%, sino del 1.47%. Entonces, hay que actualizar los sistemas en esta parte, de lo contrario estaríamos pagando de manera equivocada, y lo cual generaría requerimientos y en consecuencia multas. Y en la tasa por prórroga traíamos un 0.75% y hoy tenemos un incremento a 0.98%. Entonces, las tasas de recargo se incrementan para 2018. Recuerden que esto va desde enero del 2018. Entonces, ahorita mismo, por ejemplo, si yo tuviera que pagar mis cuotas del Seguro Social que debí pagar el 17, no las pagué, entonces las estoy pagando de manera extemporánea, habría que actualizar mi sistema con la tasa de recargos 1.47, porque ya es aplicable a partir de enero del 18.
Cuando se autoriza el pago a plazos, en vez de aplicar el 0.98%, tenemos tasas abajo, tasas de recargos sobre los saldos y durante el periodo que se trate, que ya incluyen actualización. Entonces, fíjense, cuando se autorice un pago en parcialidades hasta 12 meses, el año pasado la tasa era del 1%. Hoy tiene un incremento 1.26%. Pero si el pago en parcialidades rebasa 12 meses, recuerden que yo puedo solicitar hasta 36 y en algunos casos 48. Hoy tenemos hasta 36 meses. Es decir, yo debo un impuesto hoy del año 2014. Me determinan el crédito fiscal, me dicen tienes que pagar 57,000 pesos de impuestos. Entonces yo no tengo el dinero, puedo solicitar la autorización para pagar en parcialidades. Me dicen ¿a cuántos meses lo quieres? Si lo quieres hasta 12, sobre el saldo insoluto, sobre la diferencia que te vaya quedando, vas tú actualizando, pagando una tasa por prórroga del 1.26% de recargos. Pero si tu plazo es entre 12 y 24 meses, 1 y 2 años, 1.53 y hasta 3 años, 1.82%. El pago diferido hasta 12 meses. Recuerden que una cosa es el pago en parcialidades y otra es el pago diferido de alguna contribución. El pago diferido es yo te pago el monto total, pero no hoy. Tú me lo estás determinando hoy. Autorízame, por favor, dentro de 3 meses yo te hago el pago en una sola exhibición, en un solo tanto de lo que te estoy debiendo. Si ese plazo no rebasa 12 meses, entonces estamos hablando que se pagaría una tasa de recargos del 1.82%. Aún así, deberle al Estado, deberle al fisco sale mucho más barato que deberle al banco. Por eso muchos hoy dicen, mejor no pagues el impuesto, paga otras obligaciones y ya después le pagas al gobierno. Que finalmente el financiamiento que resulta a cargo del contribuyente, estamos hablando de tasas 1.47%, 1.82% en el caso de las más altas, que se trata de una autorización pago en parcialidades hasta 3 años o más de 2 años y pago diferido hasta 1 año. Entonces sale más barato aún con los incrementos. Sin embargo, vean en estos casos el incremento pudiera provocar una salida de dinero importante para las arcas de la empresa. Entonces habría que considerar el retraso en el pago de las obligaciones, en este caso impuestos, sobre todo hechos al SAT. Entonces, en tasa de recargos, pues no se les olvide actualizar, esa es una información importante, sus sistemas de cálculo de impuestos, el SUA, etcétera, porque del 1.13 ya tendríamos 1.47.